En la práctica clínica necesitamos información para tomar decisiones. Una de las tareas clínicas más comunes y a la vez difíciles es la determinación del estado de salud de una persona o de una superficie dentaria en el caso de un examen odontológico. Para esto, contamos con distintas maneras de obtener esta información, la que puede ser a través del examen visual directo o a través de una radiografía o algún otro método de diagnóstico complementario. El uso de herramientas diagnósticas requiere conocer algunos conceptos básicos que permiten comprender su rendimiento clínico. Mi nombre es Sergio Uribe, soy profesor asociado de la Universidad Austral de Chile y a continuación discutiremos conceptos relacionados al diagnóstico en odontología. Se espera que al finalizar esta lección usted pueda identificar en primer lugar los requisitos de un test diagnóstico, en segundo lugar identificar los conceptos de sensibilidad, especificidad y valores predictivos y finalmente pueda interpretar los valores de test diagnósticos en odontología. La información que entrega los test diagnósticos permite clasificar a los individuos en una o varias categorías como por ejemplo sano o enfermo en el caso de una enfermedad o positivo o negativo para una condición como por ejemplo el embarazo o de alto o bajo riesgo como por ejemplo para el riesgo criogénico. Ahora, para poder evaluar qué tan bueno es un test, debemos considerar que un test diagnóstico debería poseer dos características ideales. En primer lugar, debería ser válido, o sea que mida lo que se pretende medir. Y en segundo lugar, que debería ser reproducible o confiable. Esto es que al ser aplicado dos veces en el mismo sujeto, el test debería dar el mismo resultado. A continuación vamos a discutir la confiabilidad o reproducibilidad de un test diagnóstico. La confiabilidad de un test diagnóstico, o también llamada reproducibilidad, se refiere a la capacidad de un test diagnóstico de entregar el mismo resultado al ser aplicado al mismo paciente. Por ejemplo, dos dentistas pueden examinar a 10 pacientes y luego comparar sus diagnósticos y calcular cuán de acuerdo están. Esto es lo que se denomina el acuerdo interobservadores entre uno y otro observador. Asimismo, un mismo dentista podría volver a examinar a todos o una parte de los pacientes y luego comparar el diagnóstico que hizo con el diagnóstico que había hecho previamente. Esto es lo que se denomina el acuerdo intraobservador. Por ejemplo, a modo de ejercicio, se le podría preguntar a dos dentistas que vean esta radiografía y se les pregunte si ven o no caries y en caso que vean cuántas y comparar sus resultados para ver si están de acuerdo o no. Si nosotros hiciéramos un ejemplo hipotético, nosotros podríamos calcular el acuerdo que existe entre ellos. Esta medida de acuerdo se denomina el acuerdo kappa. Y por ejemplo, en este caso, hay dos observadores que ven una serie de radiografías y las diagnostican como con caries o sin caries, sanas. Y aquí en esta tabla ustedes pueden observar que ellos estuvieron de acuerdo en 20 radiografías que tenían caries y en 23 que estaban sanas. En esas estaban de acuerdo. Cuando uno decía que había caries, el otro también. Y cuando uno decía que estaba sana, el otro también. Sin embargo, estuvieron en desacuerdo en dos cuando el observador, en este caso el joven, observó caries. La observadora lo clasificó como sano. Y asimismo, en 5 casos que el observador clasificó 5 radiografías como sanas, la observadora las clasificó como con caries. Si ustedes buscan cualquier calculadora de capa online, pueden ingresar los datos y calcular cuál es el acuerdo interobservador, que en este caso sale expresado en el valor que aparece ahí, que corresponde al kappa. Y en este caso el kappa es de 0.72. Esto significa, o se interpreta, que de cada 100 diagnósticos que hacen, los clínicos están de acuerdo entre ellos en 72. Ahora, hay que notar que el hecho de que están de acuerdo no quiere decir que estos diagnósticos estén correctos. Pueden estar los dos de acuerdo
y están los dos equivocados con respecto al diagnóstico. El acuerdo solamente mide, como su nombre lo indica, cuando un observador clasifica a un paciente o una superficie en una determinada condición, que el otro observador lo clasifique en la misma condición o en otra. Por ejemplo, acá tenemos una reciente investigación donde se quería investigar un nuevo método de diagnóstico de actividad de caries, y esta imagen, estas mediciones se le entregó a un grupo de clínicos, y aquí ustedes pueden ver los resultados del acuerdo. Entonces habían 3 clínicos, el examinador 1, 2 y 3, y ustedes pueden ver el acuerdo que hay entre los mismos observadores, y esto es, por ejemplo, el examinador 1 consigo mismo tiene un capa o un acuerdo intraobservador de 0.81. Esto quiere decir que de cada 10 observaciones que hace, él está de acuerdo o repite la misma clasificación 8 veces. A continuación ustedes tienen el acuerdo del examinador 1 contra el examinador 2. Y es muy similar, con un capa de 0.8. Y en tercer lugar, el examinador 1 versus el examinador 3. Y aquí aproximadamente de cada 10 exámenes que hacen, ellos están de acuerdo en 9. Noten por favor cómo el examinador 1 está más de acuerdo con el 3 que consigo mismo. Y aquí ustedes pueden examinar los valores para cada uno de los observadores intraobservador, que está en color naranjo claro, y los valores de acuerdo interobservador, que están en verde. A continuación vamos a discutir la validez de un test diagnóstico. La finalidad de aplicar un test diagnóstico es obtener información acerca del estado de salud del paciente. Obtener esta información podría necesitar alguna intervención invasiva. Por ejemplo, si tenemos dudas acerca del estado de una superficie oclusal, lo que podríamos hacer es extraer el diente y cortarlo para verificar su estado. Sin embargo, esto provocaría un daño irreversible al paciente y además no serviría de nada, pues tendríamos el diagnóstico, pero el paciente se quedaría sin su diente. Para esto, utilizamos herramientas que nos permitan obtener información para llegar a un diagnóstico de manera no invasiva. Un test diagnóstico puede ayudar a identificar a un paciente enfermo o evaluar la severidad de la enfermedad o sugerir un pronóstico. También puede ayudar a monitorear cambios como respuestas a un tratamiento o ser utilizados como cribaje o tamizaje en población sana para identificar pacientes en alto riesgo que se beneficiarían de alguna intervención preventiva. Sin embargo, hay que considerar que los test diagnósticos no siempre entregan la respuesta correcta, así que es necesario cuantificar su precisión. Para esto, la validez de un test diagnóstico se refiere a la capacidad de un test para diagnosticar o clasificar correctamente a un paciente. Para lograr esto se necesitan dos cosas. En primer lugar, que el paciente identifique correctamente cuando alguien tiene la enfermedad, pero también que identifique correctamente cuando alguien no tiene la enfermedad. Estos dos dimensiones o dos valores se conocen como la sensibilidad y la especificidad de un test. La sensibilidad corresponde a la capacidad que tiene un test de identificar correctamente a quienes tienen la enfermedad, y la especificidad corresponde a la capacidad de un test para identificar correctamente a un paciente sano. Si sumamos la sensibilidad y la especificidad, o sea, la proporción de pacientes que ha sido correctamente diagnosticados, tenemos la predicción diagnóstica. Por ejemplo, un test diagnóstico podría identificar en estos 30 pacientes que los 30 tienen la enfermedad. De ser así, el test habría detectado correctamente a todos los pacientes enfermos. Sin embargo, el problema surge debido a que, además de identificar correctamente a los enfermos,
el test habría indicado que 23 pacientes que estaban sanos también tenían la enfermedad. Por otra parte, podría ocurrir que el test indicara que todos los pacientes estaban sanos, y de esta manera estaría clasificando incorrectamente a los 7 pacientes que realmente estaban enfermos. Así, un test diagnóstico puede fallar en identificar a un paciente enfermo, dando como resultado un falso negativo, o fallando en identificar a un paciente que estaba sano, o un falso positivo. Ahora, ¿cómo sabemos si el test diagnosticó correctamente a la superficie o la persona que se está aplicando? Existen varias maneras. Por ejemplo, un test para el cáncer podría entregar un resultado y luego podríamos esperar a ver qué ocurre. Sin embargo, la mayoría de los test diagnósticos se prueban mediante pruebas diagnósticas que utilizan un gold estándar. Este gold estándar o patrón es un acuerdo, un consenso que nos indica el estado del individuo. En el caso de la caries, por ejemplo, un gold estándar habitual es el corte histológico. Así, en un estudio diagnóstico de laboratorio, los investigadores consiguen dientes con distintos grados de lesiones de caries, los someten a una prueba diagnóstica y luego los cortan para determinar el estado del diente. De esta manera, podemos construir una tabla que nos permita calcular la sensibilidad y la especificidad de un test para ver su rendimiento diagnóstico. En primer lugar, como nosotros sabemos el gold estándar, podemos identificar a las personas o individuos sanos, que están en la columna marcada en verde, y podemos identificar a quienes tienen la enfermedad o los individuos enfermos. A continuación, en las filas colocamos a todos aquellos en los que el test dio un resultado negativo y a todos aquellos en los que el test entregó un resultado positivo. Así nos quedan 4 posibles resultados. En primer lugar, que el test diga que el paciente está sano cuando realmente está sano. En segundo lugar, que el test diga que alguien está enfermo cuando realmente el paciente está enfermo, lo que vendría a ser un verdadero positivo. En el caso anterior, cuando el test dice que el paciente está sano y efectivamente está sano, es un verdadero negativo. Ambos resultados son aciertos diagnósticos. Pero también podría ocurrir lo siguiente, que el test diga que alguien no tiene la enfermedad cuando realmente sí está enfermo, y eso es un falso negativo, o que el test diga que alguien está enfermo cuando realmente está sano, y eso es un falso positivo. Así, la sensibilidad de un test se calcula mediante la proporción de pacientes que fueron diagnosticados correctamente como enfermos cuando realmente estaban enfermos, de entre todos aquellos que estaban enfermos. En este caso, dividiendo los verdaderos positivos de todos aquellos pacientes enfermos. Por otra parte, la especificidad se calcula ahora mediante la proporción de pacientes que fueron diagnosticados correctamente como sanos de entre todos los pacientes que estaban realmente sanos. Así, si dividimos a los verdaderos negativos de todos los pacientes sanos, obtenemos el valor de especificidad. Tanto la sensibilidad como especificidad, por lo tanto, son proporciones que van de 0 hasta 1. Y mientras más alto el valor, quiere decir que tiene o más especificidad o más sensibilidad. Por ejemplo, de la investigación que estamos discutiendo, los investigadores muestran los resultados en una tabla de 2×2, donde se ve en primer lugar el gold estándar, que en este caso es histológico, y si la lesión está
activa o detenida según las mediciones que hacen con el test diagnóstico. Y obtienen los resultados que se muestran en la tabla. Ahora, como ejercicio, usted puede detener el video y hacer sus propios cálculos.